La verdad, quiero platicarles de un tema muy, muy padre que se llama Lean Startup, y cómo el emprendimiento se enfoca en el método científico. Entonces, voy a compartir mi presentación. Para que la vayamos viendo. Y bueno, y también me conozcan un poquito más sobre quién soy yo. Mi nombre es Fernanda Hernández. Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración y bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua hace muchos años en la Facultad de Conta y después me fui a hacer una maestría en el Tecnológico de Monterrey de cada CONACYT, donde hice mi servicio social en la incubadora de empresas del Parque Tecnológico. Una vez que terminé mi servicio social, eh, inicié, pues, inicié ya formalmente mi vida laboral como empleada en el Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico. Voy a poner un poquito esto. En el, ok. En el Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico, donde pues estuve aprendiendo muchísimas cosas, aparte de las que ya aprendí en el TEC de Monterrey. Pero la verdad es que ahí bueno, tuve la oportunidad de acercarme con una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Berkeley, donde trajimos una metodología de cómo estaban haciendo ya ellos los negocios, que la verdad no es nada fuera del otro mundo. Y después de 5 años, yo me cambio, se cierran ciclos y me voy a Emprendiendo por Chihuahua, en donde entro a un área o coordino un área que se llama Innovación Social, donde me encargo de un entrenamiento para mujeres y empoderamiento de las mujeres para poder terminar con esa brecha de género, de brecha económica. Y pues aquí estoy. Ahorita estoy muy entusiasmada, está muy padre lo que estoy haciendo en innovación social. Y bueno, es un equipo muy, muy bueno. Eso soy yo, tengo algunas certificaciones, aparte del conocimiento que adquirí por la Universidad de Berkeley, también tengo algunas certificaciones y también he trabajado durante estos últimos 4 años en emprendimiento y especialmente en Lean Startup. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Y bueno, ¿qué vamos a ver en este tiempo? ¿Qué solíamos creer que es Lean Startup y cómo lo podemos aplicar o qué herramientas podemos utilizar para empezar a aplicarlo? ¿Sí? De una forma muy sencilla. La verdad es que vamos a verlo por encimita, pero esto no quiere decir que no podamos investigar más, sino que ahorita estamos en una era en donde la tecnología, la información está en nuestras manos. Entonces podemos investigar muchísimo, están los cursos, están muchos webinars en donde ustedes pueden aprender muchísimo de esto y hacerse todos unos expertos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué solíamos creer? Yo hace muchos años, cuando estudiaba o cuando estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Contaduría, que por si me están viendo los maestros, pues pensábamos que el plan de negocio era, primero que nada, teníamos que hacer un plan de negocio y después teníamos que ya abrir el negocio, ver dónde iba a estar nuestro negocio, invertir en esas máquinas o en esos procesos o tener una gran cantidad de materia prima para producir o para lo que fuéramos a hacer. Y después nos empezamos a dar cuenta
que estas empresas empiezan a morir y empiezan a morir en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque tienen algo que está fallando. Y esto no es como que nosotros inventamos o yo inventé el hilo negro, no, esto ya fue algo que se fue creando y se fue viendo y se fue estudiando poco a poco. Y nace Lean Startup. Se dan cuenta de que algo está pasando, empiezan a estudiar estas pequeñas empresas o estas empresas y empiezan a ver qué es Lean Startup. O bueno, aquí el padre Steve Blank empieza a darse cuenta, empieza a estudiar que las empresas tienen que también como llevar de la mano un método científico. Te voy a hablar un poco más del método científico. Entonces, primero que nada, bueno, ¿qué es Lean Startup? Lean es una filosofía japonesa de producción para reducir desperdicio en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Entonces, Lean, ahí estamos pues dando la descripción de Lean, pero Startup o la fase o una organización startup es algo temporal que busca un modelo escalable y repetible. Y un modelo de negocio, pues esto, si lo combinamos, hace una metodología que crea un modelo de negocio escalable y repetible, reduciendo el mayor desperdicio posible. Es decir, que hace que en menor tiempo posible nosotros podamos ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, hay que fallar rápido y fallar barato. ¿Por qué? Porque estamos en cuando iniciamos o la fase que iniciamos en un startup, estamos siempre en búsqueda. Siempre estamos buscando qué resolver, qué problema resolver o cómo ayudar a mi entorno para yo proveerle un valor y que ellos estén dispuestos a pagar por lo que yo les estoy dando. ¿Sí? Entonces, de ahí, ya conjugando estas dos palabras, se crea esta metodología. Y como les platicaba, Steve Blank, que es el padre, él propone 4 pasos en el que primero se descubre quién es el cliente. Está como en una fase de descubrimiento, de búsqueda, de estudiar, de buscar, ver cuál es el problema, si hay una solución para ese problema, si vale la pena solucionarse ese problema. Después se encuentra, hay otra fase que es validación del cliente. Una vez que ya tengo el problema, bueno, entonces paso a validar que ese sea mi cliente. Una vez que ya tengo mi cliente, y esto es como un círculo, como algo repetitivo, itinerante, en el que siempre vas a estar buscando, o sea, tienes el problema y vas a estar buscando. Una vez que ya buscas, empiezas a validar, a encontrar. Y una vez que tienes estas dos fases, después viene ya la creación de la compañía. Pero primero, pues tienes que hacer un camino un poco tormentoso, algo incierto, pero ya una vez que ya encontraste o ya le diste el clavo, es cuando empiezas a ya crear esta compañía. Ya empezamos a decir que es una empresa. Y una vez que ya tenemos la compañía y la empresa, que queremos escalarla, bueno, entonces empezamos a tratar de ver qué otras cosas podemos hacer, a escalarle a grandes escalas. En la parte en las 2 primeras fases, nosotros decimos que es la parte de desarrollo de clientes. ¿Por qué? Porque es donde nosotros nos enfocamos o la mayoría del tiempo se enfoca esta metodología. ¿Por qué? Porque va a estar de manera continua buscando y haciendo hipótesis, que es lo que vamos a hablar
ahorita. Pero para esto, las claves del éxito de una startup, pues son 3, o yo las podría decir que son 3, en donde creas, mides y aprendes. Siempre. Siempre es un círculo que siempre se va a seguir. Primero, puedes crear de esa idea o de ese problema que ya intuiste, creas hipótesis, creas un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Algo que sea con lo mínimo indispensable, pero que sea funcional a lo que yo estoy proponiendo de solución o de producto o de servicio que les estoy proponiendo yo a mi cliente. Después, ya una vez que lo creé, bien bonito, voy y se lo enseño, se lo enseño y valido con mi cliente, y ahí me da una retroalimentación. De ahí, de la retroalimentación, empiezo a medir, ¿ok? ¿Qué indicadores tenía? ¿Qué aprendo? ¿Qué componentes que hay que cambiar? ¿Soluciona o no soluciona? ¿Es mi cliente o en verdad tengo que seguir buscando? ¿O definitivamente tengo que regresar a crear nuevas cosas? Pero para esto aprendo de los indicadores o de los datos que yo saqué de medir. Entonces empiezo a aprender y experimentar si esto que yo creé voy por el buen camino o no voy por el buen camino. Si tengo que seguir por ahí o si tengo que pivotear algo. Entonces regreso otra vez a crear, y así este circulito va haciendo que veamos lo que tenemos que fallar rápido y fallar barato. Porque de nada sirve que hagamos grandes cantidades de producción, tengamos renta, tengamos gastos fijos, gastos variables, y al fin y al cabo, cuando ya lo tengamos a la luz, esto pues nadie lo quiera y tengamos que pues darnos así como que en el corazoncito y regresar a nuestra casa tristes y desconsolados. Entonces, esto nos ayuda a que tengamos que estar viendo qué es lo que quiere mi cliente, cómo aprendo rápido, creo rápido y mido rápido. O sea, no me puedo esperar en mucho tiempo en crear, tampoco me puedo estancar en medir, y en aprender tiene que ser lo más rápido posible. Y bueno, ¿qué es o por qué decía yo que el método científico? Bueno, porque en el método científico pues tenemos hipótesis de alguna problemática, y en este caso pues vamos a validar productos o servicios que mediante experimentos rápidos podamos comprobar o invalidar hipótesis, o lo que yo creo que puede funcionar. Y de ahí vamos a obtener esa retroalimentación con nuestros posibles clientes y así saber si vamos bien o vamos mal, o hay que cambiarlo todo, o simplemente hay que cambiar de cliente, ¿sí? Esto es lo que hemos aprendido del método científico y cómo se está aplicando en esta metodología del Lean Startup. Después, creo que voy muy rápido. Bueno, ya no sé. Después tenemos una herramienta que a mí en lo personal pues me gusta mucho, porque ayuda a ver exactamente esas herramientas, esas hipótesis que nosotros estamos suponiendo que son verdad. O sea, es una herramienta muy amigable, se los voy a enseñar aquí, de 9 bloques, en donde nosotros también podemos ver cómo está mi empresa o qué estrategias necesito hacer e implementar para que mi modelo sea escalable y repetible. Igualmente aquí podemos tomar decisiones. Esto me ayuda y me permite a tomar decisiones rápidas sobre alguna cosa imprevista o sobre algo que yo estoy viendo que no está reaccionando mi cliente. Y son 9 bloques, básicamente. Y todo tiene una razón de por qué. Tiene una dirección, entonces tiene un seguimiento. Por ejemplo, empezamos con el primero, es el segmento de clientes. Yo así lo explico, hay algunos autores que lo explican distinto, hay algunas personas que
lo ven distinto, pero a mí, en lo personal, esto es lo que a mí me gusta más porque se entiende un poco más y es más digerible y tú lo puedes entender un poco mejor para implementarlo y llevarlo a tu negocio más rápido. Primero es el segmento de clientes. ¿A quién estás dirigido? ¿A quién le voy a crear valor? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién está dispuesto a pagar? Pero aún así, que sin quién está dispuesto a pagar, ¿quién es mi usuario también? Puede ser que mi cliente no sea el usuario. Entonces tengo que hacer estrategias distintas para cada uno. ¿Quién es mi cliente y quién es mi usuario? Acuérdense, el cliente es el que paga y el usuario es el que palpa, el que utiliza el producto o el servicio. Entonces tenemos que pensar en ellos dos, quiénes son. Pero aquí la clave del segmento de cliente es que tiene que estar súper desmenuzado. Así es, casi ponerle nombre y apellido a la persona. Tenemos que visualizar quién es esa persona para poder ponernos en los zapatos de esa persona, tener empatía. Y es más fácil poder comprender la razón de muchos comportamientos o el contexto de esa persona si ya la ubicamos y la describimos completamente. Desde dónde vive, nivel socioeconómico, nivel de estudios, si le gusta pertenecer a algún club deportivo, todo eso va en esa parte. Obviamente, el que sea un cuadrito chiquito nos permite o nos hace a nosotros ser un poquito más específicos y no abundar o no tener grandes cantidades de palabras, sino ser bien específicos. Después tenemos la propuesta de valor. ¿Qué te hace a ti único? Ese es el número 2. ¿Qué te hace a ti único? ¿Y qué le estoy ofreciendo de valor a mi cliente para que pueda pagar por mí? ¿Y qué me hace diferente a la competencia? ¿Qué le doy yo de valor a mi cliente? ¿Qué me hace diferente? ¿Y qué estoy haciendo yo? O sea, ¿o qué necesidad estoy yo resolviéndole a mi cliente? Una vez que tenemos estos dos, de ahí vamos a ver de qué manera hacemos llegar esa propuesta de valor a mi segmento de cliente. ¿Cómo? Pues con los canales. El 3 son los canales. Entonces pueden ser canales de distribución o canales de comunicación, en donde los de distribución puede ser ya sea vía internet, ya sea por un dron, ya sea de comunicación. De comunicación puede ser por internet, por WhatsApp, por teléfono, por correo, por carta, por lo que ustedes vean, siempre y cuando el que sea el que utilice ese segmento de cliente. O sea, podemos poner que va a utilizar, no sé, de comunicación, va a utilizar Facebook. Que a lo mejor es una persona o es un segmento de mercado que no utiliza Facebook. No sé. Es un ejemplo y a lo mejor ya nadie, es rara la persona que no tenga Facebook. Pero sí que tengamos muy en mente quién es ese segmento de mercado para poder nosotros tener las estrategias de canales bien establecidas. Y de distribución, pues les decía, puede ser llevar ahorita, pues como estamos en esta contingencia, puede ser llevar a domicilio, que lo recojan en el establecimiento. Aquí a lo mejor ya vamos a empezar a ver que no es necesario tener una bodega, se hace en el momento y se entregan, ¿no? Esos son nuestros canales. Y aparte, todos estos canales pues tienen un costo para nosotros, para implementar. Entonces, a raíz de estos canales, pues ya vamos viendo cuántos me cuestan, cuál es el más barato, cuál es el más eficiente, cuál me hace llegarle más fácil a mi segmento de cliente y llevarle esa propuesta de valor a ellos. Después tenemos relación con el cliente y por eso tiene un corazoncito, porque es cómo voy a mantener que ese cliente siga conmigo, que no se vaya con nadie más, porque tenemos que mantener el cliente
Pues enamorado de nuestra propuesta de valor. Ahí es donde tenemos que hacer, ver como un embudo en donde tenemos que ver muy bien cómo lo enganchamos, cómo lo mantenemos y después de que ya nos compró, cómo le vamos a hacer que nos vuelva a comprar. Entonces, algo bien importante es la relación de cómo vamos a mantenerlo. Puede ser ofertas, puede ser un regalo, un 2x1, algo que haga que mi cliente vuelva a mi negocio o a comprar. Después tenemos fuentes de ingreso. Y ahí me gusta mucho porque tiene la caja registradora. Es cómo vamos a hacer que esa caja registradora suene y suene y suene y suene. Que esos clientes que ya mantuvimos, que ya tenemos bien cautivados y enamorados, pues sigan comprando y esa caja registradora siga sonando. Aquí a mí me gusta verlo de dos maneras. Una es cómo hago que tenga yo una fuente de ingreso principal, pero aparte puedo tener una fuente de ingresos secundaria, en donde podemos ver cómo la venta de productos, la renta, la podemos poner ya sea en secundaria o en primaria. Y eso también nos lleva a ver cómo vamos a cobrar, de qué manera, si va a ser efectivo, si es transferencia, si es un clip, si es un punto de venta. Y también a nosotros esto nos hace ver cuánto nos cuesta a nosotros. Esto nos representa un costo o no, o cuál es la manera. Acuérdense que los emprendedores pues no tenemos más bien no tenemos dinero. Lo que menos queremos es gastar o que se vaya el dinero en cosas innecesarias. Entonces aquí también volvemos a voltear, a ver quién es nuestro cliente, cuáles son sus formas de pago, si siempre traen efectivo, si siempre todo es por transferencia, pero también vemos lo interior, cómo es nuestro negocio y si podemos, y si podemos darle una transferencia o tener un clip, por ejemplo, ¿no? Y si mi cliente lo exige, pues no que lo exija, sino que mi cliente lo necesita, entonces pues lo damos, ¿no? Entonces ya veremos qué estrategias necesitamos para tener una fuente de ingresos, cómo hacemos que esa caja registradora suene y suene. Y después, si lo vemos de frente al lado izquierdo, es más de qué es lo interno. Primero vimos lo externo y ahorita vamos a ver lo interno. ¿Qué es lo externo? ¿Qué necesito yo hacer? El cuarto es actividades clave. ¿Qué necesito yo hacer para que mi propuesta de valor funcione? Si mi propuesta de valor necesita, no sé, es generar, a lo mejor es una florería, bueno, pues necesito ir a comprar las flores. Pero eso tiene que ser algo que en verdad necesite. O sea, que yo considero que si esta parte del proceso, este paso en el proceso de producción o de realizar alguna cosa, por ejemplo, en el canal en los canales de distribución o en mi relación con el cliente, no estoy haciendo, es más, lo tengo que poner. Es más, si en mi canal de comunicación yo pongo que tengo que estar en comunicación por Facebook o la manera de contactarme es por Facebook, hay algo que no podemos prescindir, que es el que estemos contestando en Facebook, el que tengamos presencia en Facebook, que tengamos algunas cápsulas o contenido de valor, porque entonces mi propuesta de valor o más bien mi canal no está siendo efectiva y no estoy funcionando como es debido. Entonces aquí es qué actividades, qué cosas tengo que hacer para tener que hacer que la propuesta de valor funcione. Después, una vez que ya tenemos las actividades clave, tenemos recursos clave. Después de tener más bien, ¿qué actividades tengo que hacer? ¿Qué necesito? Ahora sí pueden ser recursos
humanos, recursos financieros, recursos intangibles, pueden ser, por ejemplo, sistemas de software, pero que ya sé que en mis actividades lo requiero. O sea, por ejemplo, necesito sí o sí una camioneta. ¿Para qué? Para el repartidor. Y necesito una persona especializada en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi propuesta de valor que voy a estar en contacto con la gente y mi canal de comunicación es el Facebook. Entonces, de ahí vemos que pues, necesitamos alguien especializado en esa área, que puedo ser yo o puede ser alguien más. Aquí lo importante es ver y establecerlo, o sea, tenerlo bien claro qué es lo que necesitamos. Una vez que ya tenemos actividades y recursos clave, tenemos socios clave. ¿Quiénes son esas personas que me van a ayudar más fácilmente para llegarle a mi segmento de clientes? Si se fijan, todo no nos desprendemos de un bloque o del otro. Tenemos que voltear a ver, a lo mejor en mis fuentes de ingreso tengo una persona que, no sé, que me vende, tengo una estética y me vende productos para la estética, pero mi fuente de ingreso es vender esos productos. Entonces, de esos productos yo tengo una comisión. Entonces, ¿quién puede ser mi socio clave? Bueno, pues esta persona en donde le vendemos al mismo segmento de cliente. No somos competencia, sino que hay un valor, entre los dos nos damos valor y nos ayudamos entre los dos a llegar más rápidamente al segmento de cliente. Y una vez que ya tenemos esto, que ya lo pusimos muy bien, ya lo identificamos también muy bien, pues nos vamos a la estructura de costos, donde tenemos que ver que de los 8 bloques pusimos, nos cuestan más las cosas. Una vez que pusimos, más bien que nos volteamos a ver esta estructura o este modelo de negocio, vamos bloque por bloque a ver cuánto nos cuesta cada una de las estrategias que nosotros pusimos. Y aquí tenemos que ser como más de conceptos, no tanto de un costo o números, sino más bien aquí hay que ver, bueno, pues me cuesta tener un punto de venta, me cuesta tener anuncios de Facebook, me cuesta el estar con promociones, me cuesta la actividad de estar contestando a las personas por Facebook. ¿Por qué? Porque tengo que tener a alguien experto ahí, entonces me cuesta. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra estructura de costos y aparte tenemos que estar muy como viendo globalmente qué podemos hacer para reducir los costos fijos. El costo fijo es el que podemos reducir. Aquí vamos a poner costos fijos, costos variables y costos de arranque. Entonces, en los costos de arranque es los costos que sí o sí tengo que hacer para poder empezar todos estos 9 bloques. Entonces, tengo que ponerlos o estructurarlos. Bueno, necesito contratar a la experta en redes sociales. Necesito no sé, la camioneta para el repartidor. Necesito al repartidor. Entonces, eso es un costo fijo y es un costo de arranque, porque lo necesito sí o sí para poder iniciar el día de mañana. Igual, si ya tenemos un costo variable, si estoy en una producción, en una florería, depende de los ramos de flores que me pidan o de los arreglos florales que me pidan. Entonces, dependiendo mi costo, mi materia prima va a ser dependiendo de lo que me pidan. Entonces, se puede ser un costo variable. Ese no lo podemos estar controlando, pero el que sí podemos controlar, pues son los costos fijos. Y podemos hacer que ese costo sea lo más pequeño posible para poder tener una mayor utilidad, un poco más de flexibilidad en ese caso.
Y aquí también pues se ve que tanto el bloque de estructura de costos como fuentes de ingresos pues tiene que estar equilibrado, tienes que sacar tus costos y tus ingresos. Y ahí tenemos que ver, bueno, si estos dos están, obviamente que el ingreso sea mayor que el costo y todo hay que empezar a ver cuál es lo mejor, pero lo que tengo que hacer para disminuirlo, tener menos, menos gasto en ello, ¿sí? Y bueno, hasta aquí es esta herramienta que utilizo en el Lean Startup y bueno, y que te ayuda a crear soluciones que en verdad tu cliente ame, realmente que tu cliente quiera lo que tú le estás ofreciendo. Y a mí eso es lo que me gusta más de esta metodología, que se enfoca mucho en lo que tu cliente quiere y que siempre estás en experimentación, en hipótesis, y comprobando qué es lo que tú suponías y lo que en verdad es, ¿no? Entonces te hace un poco más empático y te hace ver un poco más las, las, las cosas como están allá afuera, porque luego pasa que mucho tiempo estás en un laboratorio, o estás en un salón de clases, o estás en tu casa creando servicios, creando productos, y a la mera hora, pues nadie lo quiere. Entonces, esto es la manera más adecuada para encontrar esos negocios o esos modelos de negocios replicables y que sean escalables mundialmente, ¿no? Y bueno, creo que no sé cómo vamos de tiempo, Cintia. No, pues llevas 32 minutos, digo, no hay ningún problema, es el tiempo que tú te quieras tomar, pero la verdad es que es información bastante interesante, ¿verdad? Porque uno a veces como emprendedor está todo ansioso porque pues conseguir clientes y usas los métodos que tú crees o las estrategias que tú crees que son más convenientes y como tú dices, ¿no? O sea, a veces trabajas y no le pegas A nada. Y la verdad es que como emprendedores, pues es como si tuviéramos mm, una metralleta, ¿no? Y tienes que tener como que las balas las tienes contadas. Entonces tienes que tener como que el tino y ver exactamente a quién le vas a dar. Entonces por eso es muy importante que voltees a ver a tu segmento de cliente y por eso pues esta herramienta casi gira alrededor de tu Sí, segmento. exactamente, porque también puede ocurrir que por andar tratando de, eh, nos vamos quemando, por así decirlo. Sí, no, te digo que la base de Lean Startup es falla barato, falla rápido. O sea, y así eso es lo que todos los autores dicen. Yo creo que lo estamos viendo ahorita. O sea, tenemos que aprender rápido, implementar rápido y aprender rápido. Ujú. O sea, y fallar, o sea, tenemos que fallar, porque si no fallamos no aprendemos. Y Entonces, respetemos. tenemos que tener como ese circulito, por eso les recalcaba mucho que es un circulito y es algo que tienes que vivir para poder decir, sabes que yo aprendí de esto, o sea, ¿qué me van a decir? Yo aprendí de esto y ya me di cuenta que por ahí no es el camino. Entonces, es un camino un poco tormentoso, pero si lo hacen, Al este, pie. sí, sobre todo que no decaigan. O sea, Ajá. esto es una lucha de seguir y seguir y seguir y aprender y aprender y aprender y como que saber poner las estrategias adecuadas. Tienes que tener así como que todo en un lienzo para poder tomar la mejor decisión en tu negocio. Exactamente. No, pues muchísimas gracias, Fer, por toda tu información, por tu presentación. De hecho, Mira, ahí no sé les si dejo mis quieras datos. Mira, o tengas ahí, sí, exactamente, la información de contacto. sí, ahí están mi número de celular, mi correo y bueno, pues cualquier cosa estoy ahí en Emprendiendo por Chihuahua. Y pues nos pueden buscar en Facebook, cualquier cosa estamos ahí a la orden y contestamos
todos los mensajes por Facebook. Por eso me acordé del Facebook, por eso tenía muy, muy presente ese ejemplo. Ok, no, perfecto. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta en otro webinar que nos puedas apoyar. No, al contrario, muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Y cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben, cuentan conmigo. Claro que sí, muchas gracias y que tengas excelente tarde. Igualmente, Cintia, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.